Cuando usted en su casa ya no se siente a gusto porque de alguna manera le tratan de imponer cosas, le tratan de seguir un patrón, lo empiezan a reprimir, no lo dejan salir o cualquier idea que usted tenga le parece mal a los que de alguna manera alimentan esa casa en todos sentidos, pues una persona consciente y responsable lo primero que está pensando en hacer es irse de esa casa porque ahí obviamente no lo están valorando, no lo están dejando crecer, o simplemente descalifican sus ideas o sus comentarios o lo que sea que usted aporte, porque ahí se hace lo que, digamos, el jefe o los jefes en la casa, ¿verdad? De los padres son los que mandan. Pues así le sucede al PLD. El PLD es un partido político que es o ha sido o fue esa gran casa para muchos politiqueros que fueron haciendo una carrera dentro del sistema de partidos de la República Dominicana. Pero cuando en cierto tiempo, muy corto, miembros de ese partido, miembros de esa casa morada, empiezan a irse con el vecino de enfrente, llámese PRM o llámese ahora en esta ocasión Fuerza del Pueblo o cualquier otro partido. Uno se pregunta qué es lo que está pasando dentro de esa casa morada. Que miren, por ejemplo, del 2021 a la fecha, ya van 15 diputados que abandonan el PLD. Uno de los últimos que me viene a la mente fue el diputado por San Cristóbal, Eddie Montaz, que pasó del PLD al PRM. Por ponerles un ejemplo, pero tengo más o menos contados y según lo que leí son como 15 diputados que han abandonado el PLD. Una casa se vuelve sólida, se vuelve fuerte, se vuelve democrática. En este caso estoy hablando de un partido político, pero es así, ¿no? Muchos politiqueros por ahí siempre hablan de que no, mi casa es el PLD, mi casa es mi casa morada, ¿no? Aquella que está por la Avenida Independencia. Entonces, para que esa casa sea un ambiente de bienestar, de productividad, un ambiente de discusión de ideas, de intercambio de pensamientos, para ver cómo ese partido va a seguir gobernando la República Dominicana, para ver cómo ese partido tiene que ser el líder de todos los partidos, para ver cómo esos miembros van a aportar su talento, sus conocimientos, para que se siga manteniendo en el poder y por consiguiente se supone que un buen partido con buena voluntad, aquel partido que creó Juan Bosch, que muchos de esos que han vivido o vivieron o van a vivir en esa casa morada, no siguen esos principios de Juan Bosch. Pero se supone que cuando estás en esa casa, ¿no? Como cualquier otra casa, siempre hay un jefe. En este caso, ahora mismo, el jefe máximo es el expresidente Danilo Medina, que es el presidente del partido. Aunque muchos dicen que el verdadero jefe es el comité político de ese partido, que se supone que es la máxima instancia, el máximo poder. Eso dicen ellos, ¿no? Para, de alguna manera, tener esa sábana envuelta en un país democrático. O sea, lo envuelven en una sábana, haciendo creer a la gente que porque es un partido democrático, entonces ahí todas las decisiones se hace un consenso, se hace un intercambio ahí de reuniones y demás para que el partido, se hace el comité político, decida lo que va a hacer ese partido. Pero todo el mundo sabe hoy en día que no es así. Aquí los partidos políticos son como empresas. Aquí crean partidos políticos para vivir del Estado. Hay 34 partidos, señores. 34 partidos. En países más grandes ni siquiera hay 15 partidos.
Pero esta gente sabe que tienen que vivir y que el gobierno, a través de la Junta Central Electoral, designa un presupuesto cada año para esos partidos que alcanzan cierto porcentaje cuando hay elecciones. Pero es mucho dinero que entra a esos partidos sin hacer nada, y cuando me convenga, al que creó el partido, que es el dueño del partido, pues se hace alianzas, hace tratos con los otros mayoritarios para entonces pues seguir beneficiándose del dinero, y muchos otros utilizan el partido para hacer negocios, se vuelven comerciantes de la política. A ver quién me ofrece más para yo irme, como Miguel Vargas Maldonado, por ejemplo, que junto con Hipólito se encargaron de dividir al PRD, y se quedó, digamos, Miguel Vargas como dueño del PRD, y él hace y deshace y hace negocios con los otros partidos para que lo nombren, para que a su gente, bueno, en fin, ustedes ya saben todo eso que se da. Pero lo que está sucediendo en el PLD es un colapso. Ustedes recuerdan cuando aquel famoso PRD de Jacobo Magluta y de Peña Gómez, cuando se pelean, cuando hay hasta cierta fricción personal, y bueno, se divide. Jacobo Magluta hace el PRI y Peña Gómez se queda con el PRD. ¿A dónde llegó el PRI? A ningún lado, era un partido pequeñito. ¿Qué pasó cuando el PRD se divide? El PRD de Miguel Vargas, el PRD de Hipólito Mejía. Pasa lo mismo. Se divide el PRD, se forma el PRM, llega al gobierno el PRM, y Miguel Vargas se queda con el PRD, que desaparece. Ya el PRD no es aquel partido grande de masas que era un partido fuerte, que en algún momento fue gobierno. Ya no, desapareció por la división, por las cuestiones personales entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas, porque ahí había algo personal. En este caso del PLD, además de que hubo una fricción, un resentimiento, un ataque personal entre Danilo y Leonel. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí no se me olvida que cuando sucedió eso, Leonel hizo una marcha, acuérdense, para reclamarle a Danilo, pero además de eso, él hizo un video, el expresidente, que yo recuerdo muy bien, donde él decía: yo no puedo estar, algo así, no lo digo textual, pero algo así decía el expresidente Leonel Fernández: yo no puedo estar en un sitio donde la mentira reina, donde la prepotencia reina, donde el egoísmo reina. Yo no puedo estar en un sitio donde reina el maltrato, la traición. Y eso obviamente se lo estaba diciendo a Danilo Medina. Todo el mundo lo sabe, por eso es que Danilo Medina tiene un resentimiento muy fuerte hacia Leonel Fernández. Hay algo personal ahí, se hicieron algo personal. Y esa fue la forma de decirle a Danilo Medina lo que él era, ¿no? Un traidor, un arrogante, etcétera, todo eso que, ¿no? Pero ya antes, mucho antes, acuérdense lo que Leonel le hizo a Danilo Medina, ¿no? Cuando Danilo Medina sale a decir: el Estado me doblegó, y se va para su casa, ¿no? Porque el expresidente Fernández pues no lo dejó llegar, no le tocaba a él el turno, y pues volvió a ser presidente. Y así ya se habían hecho cosas, pero Danilo aguantó. Danilo no se fue del PLD en esa ocasión. Después obviamente llega la oportunidad, el comité político del que les hablé decide que no, que Leonel Fernández no va, y bueno, gana la presidencia Danilo Medina. Estas cosas personales se quedaron ahí, en el pecho, en el corazón de cada uno de ellos. Antepusieron en esos momentos, ¿no? El triunfo del PLD, seguir gobernando, seguir siendo el partido del poder, seguir teniendo presidentes que salgan del PLD. Y pues todos se benefician, porque todo ese comité político, que allá por los años 90 y pico, no eran nadie. No tenían dinero, no tenían nada, y poco a poco esos miembros del comité político fueron haciéndose millonarios. Todos los que están ahí. Son los 12 apóstoles a los que yo les llamo, ¿no? Entonces, ¿por qué a estas alturas, después de esa división
del PLD, que es responsabilidad de los 12, tanto de Danilo como de Leonel. Porque si Leonel hubiera aguantado esos cañonazos que le tiró Danilo, el PLD hoy mismo no estaría dividido. Y difícilmente otra vez el PRM a través de Luis Abinader le pudiera haber ganado al PLD. Porque el PLD se venía preparando desde el 2012 o un poquito antes, desde el 2008, ya venía preparando esa maquinaria electoral. Era una maquinaria increíble, todo lo tenían armado, todo lo tenían estructurado, todo lo tenían muy bien planeado. Y obviamente con el sustento de miles de millones de pesos, porque en este país, si no tienes dinero, no llegas al poder. Así de simple, aquí no importa que tú seas carismático. ¿Qué carisma tiene Danilo? Ninguno. ¿Qué carisma tenía Leonel? Nada, nada más hablaba bonito. ¿Qué carisma tenía Hipólito? ¿Qué carisma tiene Luis Abinader? Aquí los puestos políticos por elección se ganan con dinero. Por eso es que ha perdido mucho ahora en las elecciones municipales el PLD y la Fuerza del Pueblo, sobre todo el PLD. Y todo el mundo lo dice, no sacaron la logística para mover a la gente y llevarla a votar. Eso es comprar un voto, aunque digan que no. Eso es comprar votos. Por eso no hay democracia real en este país. Entonces, cuando pasa todo esto de Danilo y de Leonel, que ya viene arrastrándose de hace tiempo, a los miembros del comité político y varios dirigentes del PLD empiezan a hacer sus mañas, empieza a haber muchos actos de corrupción, empieza a hacerse evidente que varios de ellos empiezan a ser millonarios, empiezan a crear empresas, empiezan a hacer negocios con Haití, en el caso, por ejemplo, del ingeniero Félix Bautista, que se hizo millonario con una constructora. Después, Víctor Rúa con el Ministerio de Obras Públicas, que está en un proceso ahí penal, que también se hace millonario. Montalvo, en fin, Gutiérrez Félix, en fin. Y se me olvida el ministro de la presidencia que era el exportador de ajo, ¿no? Gente que traía habichuelas de Venezuela y aquí no se producía nada en el campo, en fin. Empieza a haber una serie de elementos del PLD que empieza a ser evidente ante la sociedad que son corruptos. La gente empezó a darse cuenta que esas personas que no tenían nada, en menos de 8, 10 años se hicieron millonarios. Y por eso, actos de corrupción que muchos no se han logrado llevar a la justicia, porque según ellos no hay pruebas, porque el Ministerio Público no ha indagado, porque en ese momento el PLD controlaba el sistema de justicia, los jueces eran de Danilo, los jueces eran de Leonel Fernández, en fin, ¿no? Empezaban a blindarse antes de salir del poder para que obviamente no hubiera procesos de investigación por corrupción para ellos, y se cubrían entre ellos, entre todos ellos, entre los 12 apóstoles, entre todo el comité político. Entonces, ya cuando viene sucediendo este tipo de hechos, la sociedad se empieza a hartar, como se dice. Y por eso fue que lo sacaron del poder. No porque el PRM era una mejor opción, porque ya todo el mundo sabía la calaña de Hipólito Mejía. Acuérdense que Hipólito fue el que formó ese partido junto con Abinader, y ellos dos son los dueños del PRM. Hipólito ya había venido del 2000 de hacer un desastre económico en la República Dominicana, y la gente se recuerda de eso. Pero como ya estaban cansados y hartos de que estos PLDistas cada vez fueran más millonarios, ese fue uno de los motivos mayores que hizo que el pueblo lo sacaran del poder. Ya desde ese momento, desde que ellos decidieron empezarse a hacer negocio con el Estado, aprovechándose de su poder político, desde ese momento el colapso del PLD venía, a paso lento, pero venía, porque lo mal hecho siempre va a tener una consecuencia negativa.
la gente llega un momento en que se harta, y más el dominicano, cuando el dominicano dice, hasta aquí llegó, punto. Tiemble, relampaguee, lo que sea, hasta aquí llegó. Eso es algo, una característica que tiene el dominicano y que me agrada. Cuando dice hasta aquí, es hasta aquí. Entonces, ese colapso ya venía, ¿no? El pleito entre Danilo, entre los dos líderes del PLD, personal. Ahí empieza ese colapso, desde el 2007 por allá. Viene todos estos años de abundancia del PLD, los periodos consecutivos de Leonel, después los dos de Danilo, y empiezan, ¿no?, a acelerar esas fortunas, a hacer esos actos de corrupción, de nepotismo, cuando aparecen todas esas botellas en los ministerios de esos mismos integrantes del PLD que nombraban a sus amantes, que nombraban a sus noviecitas, que nombraban a la prima, al tío, a Perenganito, a Sutanito, y muchos de ellos ni siquiera acudían, eran botellas ahí, dinero que se le pagaba, se depositaba, pero no había nadie que lo cobrara y eso iba para quien lo nombró ahí. Todo ese tipo de situaciones fueron marcando poco a poco el colapso del PLD. Y hoy, después de 4 años de el presidente Luis Abinader, obviamente ese señor que se dice muy democrático, él se dice que defiende la democracia, pues y quiere reelegirse, que no sé en qué momento una persona que defiende la democracia piensa en reelegirse, porque eso ya no es democrático, ya le tocó su turno, ahora deje que otros de su partido puedan tener la posibilidad, pero el poder enamora, el poder seduce, hasta el que más, digamos, insensible a ese tipo de seducción es, finalmente cuando prueba las mieles del poder, se deja seducir y no quiere soltarlo. Ahí hay una prueba más, en este caso de Luis Abinader. Entonces, como el PRM, Danilo Medina, Mejía, Hipólito Mejía, ¿se han dado cuenta de eso? La única forma para acelerar ese colapso del PLD es negociar con Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque como Danilo tiene mucha gente muy cercana a él que está siendo investigado ahora mismo por procesos de corrupción. Recuerden que sus hermanos estuvieron un poco tiempo presos, siguen en presos domiciliarios. El ex jefe de seguridad, el general Cáceres, sigue ahí. En fin, hay varios personajes muy cercanos a Danilo Medina que están siendo procesados. Pero entonces viene la negociación. Abinader y Danilo Medina tienen un enemigo en común, que es Leonel Fernández. Políticamente hablando, Abinader, ¿no?, con Leonel, y personalmente y políticamente, Leonel y Danilo. Como Danilo no puede ser candidato ahora, y como está ahí su gente, posiblemente que la puedan meter presa, ese es un arma que está utilizando Danilo para haberse sentado con Abinader. A ver, vamos a hablar. Yo te puedo ayudar a volver a ser presidente. Pero como no quiero saber nada de Leonel, ni de Omar, ni todo lo que se descienda de la fuerza del pueblo y de Leonel, porque tengo un resentimiento grande, por lo menos si yo no voy a poder ser candidato, tampoco Leonel. Yo voy a hacer todo lo posible, dice Danilo Medina, porque Leonel no vuelva a ser presidente de este país, y por consiguiente no quiero que su hijo tampoco sea senador y que la fuerza del pueblo tenga tanto poder, y no quiero, y voy a hacer todo lo que pueda y esté a mi alcance para que la fuerza del pueblo ni siquiera quede, ¿no?, en segundo lugar como partido en las próximas elecciones. Entre más lejano del cuarto quede, que nadie vote, que nadie tenga, mejor. Entonces la única forma que tengo, como no hay condiciones en el PLD, como no tenemos un candidato, porque a mí me cae mal Abel Martínez no ha hecho un buen trabajo como candidato por toda su arrogancia, prepotencia y todo lo que dicen los demás miembros que están cerca de él y todos los que le han renunciado a su campaña, Francisco Javier, etcétera, porque él cree que hay que aceptarlo, un buen trabajo en Santiago, él creyó y perdió los tiempos y se desesperó pensando en que por haber hecho ese trabajo en Santiago iba a poder ser presidenciable.
Ahora la gente ve mucho avance en Santiago, pero las mayores inversiones de Santiago son del gobierno central, no son de la alcaldía, no son del PLD, fue el gobierno central, el gobierno del PRM que ha puesto tanto dinero y énfasis en que Santiago se desarrolle, con el metro, con el monorriel, con la ciudad limpia, etcétera, etcétera. Las grandes obras las ha hecho el gobierno central. Obviamente allá se encuentra uno de los grupos económicos más poderosos de este país. Entonces, la vicepresidenta es de Santiago, acuérdense. Entonces, por eso, no es porque Abel haya hecho eso, aunque haya hecho un buen trabajo, se desesperó, le ganaron los tiempos, y ahí está la consecuencia, que no tiene ni siquiera el 22% de intención de voto. Porque no va a ser presidente precisamente por lo que le estoy explicando. Entonces, el colapso del PLD se va y vino acelerando cuando Danilo se sienta con Abinader y le dice, bueno, déjame tranquilo a mi gente, dame impunidad. Yo tampoco quiero ir preso y te voy a ayudar a que seas presidente porque no quiero que Leonel vuelva. Ahí hay un trato. Ahí hay un trato. Como Leonel Fernández se da cuenta que no tiene posibilidad de ser presidente, no tiene la estructura de un partido nuevo, él dice que tenía 2.200.000 inscritos y no fueron a votar ni siquiera el 50% de eso para él. No ganó mucho en las municipales. Y si hubiera tenido esa cantidad, hubiera arrollado hubiera la fuerza del pueblo. Y esa fue el mejor termómetro para darse cuenta que la fuerza del pueblo no tiene estructura y no tiene gente. Entonces sabe que no tiene posibilidades de volver a ser presidente, porque además sabe, ¿no? Y todas las encuestas lo dan con un alto grado de rechazo, más del 60% de rechazo hacia Leonel Fernández. Y él lo sabe en las encuestas reales, aunque él diga que no, él decía que antes de las municipales decía que la fuerza del pueblo estaba arriba, que iban a barrer, y ahí está la consecuencia, ahí está la prueba, ahí está el resultado, que era mentira lo que él decía. Bueno, entonces estas dos cosas, pues obviamente también Leonel, estoy seguro, se sentó con Luis Abinader para decirle, bueno, yo también tengo un problema con Danilo, yo no quiero que llegue. Entonces, te voy a ayudar, déjame, ponme el camino para que mi hijo Omar sea senador, y yo voy a ayudarte también a reelegirte. Danilo también tuvo que haber negociado que cuando se reelija Luis Abinader, reforme la Constitución para que él mismo se vuelva a reelegir, pero también deja abierta la cancha para activar otra vez a Danilo Medina para poder ser candidato en el 28. Todo es un negocio en la política. La política en la República Dominicana es el arte de negociar. No es por el bien del pueblo, no es por amor a la patria. Por eso digo que el colapso del PLD está ahí. Esos diputados que cada vez más se van, esos miembros del partido que cada vez más ponen renuncia, de todos los municipios, de todas las provincias, se están yendo del PLD. La misma gente, la base, ya no quiere saber del PLD, de los come solo. Y se están pasando a otros partidos, no necesariamente al PRM. Pero entonces, cuando en tu casa te empiezan a dejar solo, tantos los que se supone que generan idea, los más talentosos, se están yendo a otros partidos cuando la base no te apoya, pues obviamente esa casa se queda vacía. Y va a pasarle lo mismo al PLD, lo mismo que le pasó al PRD de Jacobo y de Peña Gómez, y luego lo mismo que le pasó al PRD de Hipólito y de Miguel Vargas. Ahí está el colapso del PLD. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos hasta la próxima. Si estás de acuerdo en lo que acabo de reflexionar, compártelo y dale like. Soy Fernando González, el Charro Bachatero, y nos vemos hasta la próxima.